El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muchas gracias, 7 de la mañana con 25 minutos en A Primera Hora. Alertamos a nuestra audiencia dentro de nuestra agenda de entrevistas. Más adelante estaremos dialogando con Guillermo Abad. Atención, hay una resolución del Consejo Metropolitano de Quito respecto del sistema tarifario. Se plantea o se ha decidido una reformulación de la tarifa que está vigente desde el año 2003. 17 años que no se ha renovado la tarifa, pero esto evidentemente ha causado una serie de comentarios y de críticas por la calidad del servicio. Se espera que de esta resolución del Consejo Metropolitano se allane el camino para la definición de toda la integración del transporte, teniendo como al Metro de Quito como la columna vertebral. Vamos a hablar con Guillermo Abad en torno a este tema. Hablaremos también sobre la situación de la justicia con la jurista Jessica Jaramillo. Antes, hablemos un poquito de economía. Digo, no todos son malas noticias en el Ecuador, creo que también hay que destacar cosas positivas, y una de esas cosas positivas tiene que ver con lo que está pasando en el sector portuario del Ecuador y particularmente en el puerto marítimo de Guayaquil, administrado por la vía de la concesión por Contecón Guayaquil S.A. Se movilizaron, y esta es una nota que ha sido, digamos, esto ha sido noticia durante toda la semana anterior. El puerto de Guayaquil rompió el récord en el transporte marítimo al alcanzar los 12 millones de TEUs. Ya vamos a conocer qué significan los TEUs. El volumen equivalente a contenedores de 20 pies, decía una de las notas periodísticas. Y en otra, Diario El Telégrafo publicó un dato que me parece absolutamente revelador, como para graficar un poquito, para que tengamos una idea de la magnitud de lo que vamos a conversar. Si se pusieran una tras otro, esos contenedores lograrían dar la vuelta 2 veces al planeta Tierra por la línea del Ecuador. Qué interesante este tema, justamente para hablar de lo que estoy señalando en el puerto marítimo de Guayaquil. Nos acompaña Juan Pablo Trujillo, él es el gerente comercial de Contecón Guayaquil S.A. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenos días. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Majestad. Gracias por la gentileza. A ver, cuéntenos, ¿cómo lograron? A ver, primero, ¿por qué es un récord y cómo lo lograron? Por favor, Juan Pablo. Lo primero es que hay que marcar que esta es una cifra que es importante no solamente para el Ecuador, sino que es una cifra que es de gran relevancia en todo lo que tiene que ver con el negocio marítimo y portuario a nivel global. 12 millones de contenedores, como usted bien lo decía, y es una forma anecdótica de ponerlo gráficamente. Si los pusiéramos en fila es darle 2 veces la vuelta al planeta. Por ahí otra forma de interpretarlo es, si lo hiciéramos con una alfombra, los pusiéramos uno al lado del otro, haríamos un área del tamaño de la ciudad de Guayaquil. Eso implica pues unas capacidades enormes de carga que durante este tiempo de la concesión, desde el año 2007, pues Contecón ha movilizado en beneficio del comercio exterior del país. Cargas de todas las características, tanto importación como exportación, fluyen a través de que es el puerto de todos los ecuatorianos, que es administrado y operado por Contecón Guayaquil S.A. Esto que señalan ustedes, este récord de los 12 millones de TEUs, ¿es un récord ecuatoriano? ¿Es un récord latinoamericano? ¿Es un récord mundial? ¿En qué categoría lo podemos ubicar, Juan Pablo? No, es un récord naturalmente ecuatoriano. Por ahora ninguna otra terminal del sistema portuario ecuatoriano ha logrado, y se demorará mucho tiempo para que alguna llegue a un hito tan importante. Eso tiene una gran significancia cuando uno lo compara con lo que pasa con otras realidades en terminales de similar condición a lo largo de Sudamérica y particularmente la costa Pacífico, pues es de un nivel de relevancia muy grande. El puerto de Guayaquil es uno de los más importantes de Sudamérica, y por lo tanto pues esta cifra que una terminal pues llegue, y particularmente la terminal estatal operada de forma concesionada, pues llegue a ese número, pues es muy relevante, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se logra llegar a ese número? Porque entiendo que en los últimos años sobre el puerto marítimo de Guayaquil se han aplicado una serie de medidas, ha sido remodelado, ha sido ampliado, ha sido renovado. ¿Cómo se ha logrado llegar justamente a alcanzar esta capacidad de contenedores, Juan Pablo?
Sí, ha sido diferentes fases, ¿no? Yo creo que la primera fase importante fue el momento en que el Estado ecuatoriano decidió concesionarlo, por allá en el año 2007. Se hizo todo ese proceso concesionario que permitió que el Puerto Libertador Simón Bolívar tuviera una unificación en sus operaciones y unos estándares que lo llevaron a estándares internacionales de desempeño. La carga ecuatoriana es de tremenda relevancia en diferentes mercados por los commodities que mueve y requería naturalmente una organización para lograr la competitividad que requieren las exportaciones del país. Entonces, en ese sentido, digamos que esa primera fase fue ese proceso concesionario y posteriormente una inversión muy fuerte en infraestructura que ha venido haciendo Contecon. Hasta el momento hemos invertido más de 380 millones de dólares desde el inicio de la concesión. Y se espera pues seguir creciendo en ese nivel de inversiones en la concesión que en el momento va hasta el año 2046. Esos 380 millones invertidos desde 2007 me parece que empieza la concesión. Así es. ¿Estaba dentro de los números acordados o es más de lo que se había acordado cuando accedieron a la concesión con el Estado ecuatoriano? Es superior, la cifra comprometida puede ser alrededor de unos 60 millones de dólares adicionales a lo que, digamos, la que se ha realizado, adicionales a lo que estaba comprometido, y en ese sentido pues ha permitido que el puerto se haya venido robusteciendo. En este momento disponemos de no solamente infraestructura física como reforzamiento de muelles, tenemos casi 1.7 kilómetros de muelles disponibles para poder atender las demandas del sector marítimo y adicionalmente pues unas condiciones de equipamiento pues que son inigualables, ¿no? Eso permite que paso a paso se ha venido robusteciendo la operación y permitiendo principalmente, no solamente solo por esa capacidad técnica y de infraestructura, sino, usted me preguntaba ahorita, ¿qué es lo que ha permitido, cómo ha sido ese proceso para llegar a estos 12 millones? Pues lo más importante es la gente, ¿no? Al final nosotros somos una empresa que creemos en nuestro personal, que ha demostrado suficiente entereza profesional y técnica y dedicación, no solo de amor por la compañía, sino amor por el país y por lo que hacemos por el Ecuador, para poder permitir tener un desempeño como el que tenemos hasta el momento, ¿no? Ahora, uno de los temas que siempre se habla, que siempre se cuestiona, es la retribución que debe recibir el Estado ecuatoriano fruto de las concesiones. O sea, ¿cuánto ha ganado el Estado ecuatoriano en el tema de impuestos, en el tema de otro tipo de retribuciones? ¿Cómo está esa parte, Juan Pablo, la parte de la retribución que debe recibir el Estado ecuatoriano? Sí, en eso es bien importante la labor que hace la concesión. Definitivamente está como concesión en todos los ámbitos en los cuales se puede concesionar los servicios públicos en el país. Esta es la concesión más exitosa que ha tenido el Estado ecuatoriano. Ha llevado a que al momento pues se han dado contraprestaciones por encima de los 1.000 millones de dólares que permiten al Ecuador pues disponer de recursos frescos nuevos para todo el proceso de gasto público y de inversión del Estado. Contecon Guayaquil en este momento es responsable de proveer más del 90% de las regalías que se generan para el sector portuario del país como contraprestación a la prestación del servicio público. Y por otro lado, pues está toda la generación de impuestos y de impuestos a la renta que permiten pues que esta sea una operación que realmente es tremendamente aportante para las arcas nacionales. ¿Cómo está el nivel de competencia que debe tener seguramente Contecon Guayaquil S.A., nivel de competencia con otros puertos aquí en el Ecuador, y hagamos esa comparación con el resto de Latinoamérica? En el caso del Ecuador, obviamente, el puerto de Guayaquil ha sido repotenciado para el ingreso de buques de gran calado, pero ¿qué pasa con otros puertos del Ecuador y de Latinoamérica, Juan Pablo? Digamos que el año 2019 fue muy importante, en el cual se empezaron las obras de dragado del canal de acceso a la ciudad. Esa es una obra concesionada por el Estado ecuatoriano, una compañía internacional que hace ese trabajo, y eso ha permitido darle, digamos que renovarle la vida al interior precisamente al interior de la ciudad, para poder traer barcos al corazón de Guayaquil de magnitudes importantes. Entonces, a nivel de competitividad de la terminal, pues eso se ha renovado. Seguido a eso, ha venido un plan bien intenso. Este año estamos poniendo 30 millones de dólares adicionales de inversiones para repotenciar equipos y profundidad de los muelles para garantizar que esos barcos más grandes lleguen aquí a Guayaquil, a la ciudad. A ver, se lo voy a plantear de otra manera. Sí. Ustedes
tienen una competencia directa que es el puerto de aguas profundas de Pozorja. Sí. O sea, esa viene a ser la competencia directa del Marítimo de Guayaquil, ¿verdad? Sí, naturalmente. Ya, ¿y cómo está dada esa competencia, Juan Pablo? Pues eso, precisamente lo que le mencionaba, el dragado ha abierto, digamos, un nivel de competitividad que permite que estemos en unas condiciones para esta terminal pública suficientemente competentes para poder traer los barcos más grandes. Antes existía el mito que solamente se podrían llegar barcos grandes por allá, por el lado de Pozorja. Sin embargo, con el dragado del canal se ha superado los hitos que impedían que pasaran las naves más grandes y con mayor profundidad, permitiendo que hoy en día los barcos más grandes precisamente lleguen al corazón de Guayaquil. Eso permite naturalmente que haya un desarrollo y una renovación importante de las competencias que tiene para la logística del comercio exterior, estando en el corazón de la ciudad. Y a nivel competitivo, pues nos encontramos bastante conformes con el desempeño que hemos tenido y con la visión hacia el futuro que tiene esta terminal como nodo logístico y como la terminal más importante del Ecuador. Correcto. Una vez que han logrado ustedes esto que nos acaba de relatar, esta cifra récord en la historia portuaria del Ecuador, ¿qué otro tipo de retos se vienen? Y le planteo esto porque, claro, hemos salido de una situación muy compleja a nivel sanitario, a nivel económico. Me gustaría saber cómo enfrentó el puerto marítimo de Guayaquil la parte más dura de la pandemia y cómo se proyecta el cierre del año y cómo se proyecta la fase post-pandemia, Juan Pablo. Pues yendo a, digamos que la parte, digamos, más corto plazo, que es lo que menciona usted del tema de pandemia, tuvimos el acierto de planificar cuando ya se veía y se veía ver que esto estaba afectando a varias partes del planeta, particularmente en Asia. Justo en los primeros meses del año hicimos toda la planificación para garantizar la operación continua y con excelencia operativa de la terminal. Eso ha requerido unas inversiones bastante fuertes a nivel de gasto operativo para poder permitir que los turnos de trabajo tuvieran un proceso de armonización y optimización que no dieran paro nunca a la operación, manteniendo por sobre todo la seguridad de nuestros trabajadores, garantizando y pues haciendo todos los esfuerzos para que precisamente hubiera un control de la pandemia que no fuera a afectar a la gente que trabaja con nosotros. Y eso llevó en ese compromiso y en esas acciones a que tuviéramos una respuesta de los trabajadores fantástica, en donde tuvimos unos niveles de ausentismo realmente mínimos. Alrededor apenas el peor de los días tuvimos un 1% de ausentismo laboral, con lo cual pues eso permitió que pudiéramos darle servicio no solamente a todo el 100% de las naves que estaban programadas para llegar a la terminal, sino inclusive barcos que estaban en otras, deberían haber llegado a otras terminales que no pudieron por todas las situaciones de colapso que se hubieran presentado afuera, no pudieron atenderlos. Entonces, digamos que en eso nos sentimos muy orgullosos del compromiso de la gente, y eso ha sido una parte fundamental para hacer las bases de nuestro plan de desarrollo de corto y largo plazo. Ahora, mirando las cosas de largo plazo, como usted me lo pregunta, el proceso y cómo ha visto enfrentado esta situación tan dramática la terminal, pues nos muestra que estamos realmente muy sólidos y comprometidos, con grandes capacidades para afrontar las dificultades que pudieran llegar a venir adelante. Y eso nos abre un panorama de situaciones importantes en donde a nivel de largo plazo, pues hemos dado avances en determinar esta como la primera terminal en las Américas en ser carbono neutral. Tenemos un compromiso muy fuerte con el medio ambiente y eso entendemos que es lo que está viniendo definitivamente a futuro, no solamente ser operativos y garantizar unos buenos números de rendimiento, tanto en la operación como financieros para el Estado, sino garantizar que sea más competitivo el puerto para los exportadores e importadores. Oiga, le voy a trasladar, tratando de interpretar alguna inquietud de los internautas y de los oyentes que nos acompañan en este diálogo que estamos teniendo en esta mañana para hablar justamente sobre la situación del puerto marítimo de Guayaquil con Juan Pablo Trujillo, quien es el gerente comercial de Contecón Guayaquil S.A. Nos dicen, por ejemplo, a ver, estamos hablando de un número impresionante de contenedores. ¿Cómo hacen para garantizar la seguridad de esos contenedores? O sea, que no se cometan posibles, no sé, actos delincuenciales con la presencia de tanto contenedor, que es parte de algunas preguntas que tenían los oyentes, Juan Pablo. Pues lo primero que se hace con eso es que disponemos de ciertos recursos y tecnologías que precisamente buscan garantizar la seguridad. Pero digamos que el trabajo nuestro se concentra en la operación y ya toda la ejecución de la seguridad como tal la realizan las autoridades directamente, a las cuales pues nosotros ponemos a disposición los recursos que requieran para poder hacer su trabajo.
En ese sentido, pues la Policía Nacional y la Policía, particularmente los diferentes destacamentos de Policía del Estado, pues tiene su presencia directamente acá dentro de las instalaciones del puerto, al ser una actividad pública. Y ellas son las responsables de hacer, digamos que ya el trabajo operativo de verificación y control de los contenidos de las cargas. Pero sin embargo, nosotros a nivel de terminal, dentro de los procesos que tenemos, pues tenemos todas las certificaciones a nivel de todas las instituciones internacionales de certificación de seguridad, precisamente para garantizar unos estándares que permitan a las autoridades operar como lo deben hacer. Correcto. Juan Pablo Trujillo, quiero agradecerle por estos minutos para hablar también de estas cosas positivas. En este caso, este logro portuario que me parece muy interesante y que ubica justamente al Ecuador y al Puerto Marítimo de Guayaquil en el radar internacional. Gracias por el tiempo, Juan Pablo, que tenga usted un buen día. Fabricio, muchísimas gracias y un saludo a toda su audiencia. Muy gentil. A Juan Pablo Trujillo, el exgerente comercial de Contecón Guayaquil S.A., hablando justamente sobre este logro, 12 millones de TEUs, que es la unidad de medida para calcular el número de contenedores, en el caso del Puerto Marítimo de Guayaquil, hablando también sobre el tema de seguridad y cómo está funcionando el Puerto Marítimo de Guayaquil, administrado por la empresa Contecón Guayaquil S.A. 7 de la mañana con 40 minutos en A Primera Hora, por la señal de Majestad Radio y de Majestad Televisión.